Bueno, para mí el pollo urbano supuso, yo era un crío, tenía 20 años, un antes y un después en mi vida, así tal cual lo digo. Fue la primera vez que alguien me pagaba por dibujar. Esa fue, digamos, la sorpresa que me llevé. Luego, formar parte del pollo urbano para mí era algo que no me esperaba, porque para mí era una revista mítica. Conocí gente muy divertida. Y luego me abrió las puertas del Heraldo de Aragón, que fue mi casa durante casi 17 años, y realmente me dedico a dibujar gracias a que empecé a dibujar en el pollo urbano. Sí, a raíz de que, quiero decir, cuando uno empieza a ver que su trabajo o que su talento, entre comillas, se valora, coge confianza, coge carrerilla. Tuve la posibilidad de conocer a Mayayo, de ver el taller de Paco Simón, Carlos Ochoa, el escultor, en fin, gente que yo no pensaba que conocería jamás, porque no estaba en ese ambiente. Ellos me animaban, ellos veían lo que hacía y bueno, pues sí, he empezado a pintar, empecé a ilustrar, empecé a hacer muchas cosas relacionadas con la ilustración y con el dibujo. Hubo también en el Heraldo de Aragón hubo un momento crucial que fue la época del rediseño, cuando rediseñaron el periódico y convirtieron el tamaño en una página más manipulable. En ese momento empezamos a presentar los trabajos que hacíamos a unos premios que daban de prensa internacionales, la SND, los Malogiev, y nos llevamos bastantes premios, sí, así es. Ya llevábamos a lo mejor 5 o 6 años trabajando y se notaba bastante que nos gustaba lo que hacíamos. Pues yo me alegro mucho de que el pollo urbano todavía esté dando picotazos, porque es algo necesario. Me alegro mucho de que Dionisio Sánchez siga todavía en la brecha. Es un motero de pro, es un garbancero avezado. Y yo me alegro mucho de haber formado parte de ese, digamos, último momento del pollo impreso antes de convertirse en una revista digital. Estoy muy contento. Felicidades, Dionisio. El pollo llegó al Heraldo de una manera, yo diría que atípica, ¿no? O por una especie de, digamos, de vericueto, de atajo, muy particular. En realidad, en ese momento, el grupo de periodistas jóvenes, relativamente jóvenes, que estábamos desarrollando el Heraldo, cambiándolo, adaptándolo a los nuevos tiempos y intentando darle un nuevo enfoque que permitiese pues, lo que siempre se pretende, ¿no? Que es vender más periódicos y adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias, a una democracia que ya estaba plenamente consolidada y también a una sociedad que se había renovado muchísimo. Bueno, estábamos buscando referentes, referentes de los que el Heraldo carecía. El Heraldo estaba fuera de una serie de cosas que habían pasado en Aragón. Y la cosa más disparatada, pero también más interesante y una forma que imaginamos y que imaginé yo en concreto, y hablando con Dionisio Sánchez, pues bueno, surgió esa posibilidad, era convertir el pollo urbano en una página de humor político y de humor social semanal en el Heraldo. Y bueno, pues como era tan sencillo como que Dionisio y yo nos fuésemos a tomar unas cañas, acordásemos cómo se hacía la cosa y hacerla, pues sencillamente la hicimos y bueno, fue una experiencia divertida. Cuando he dicho que fue atípica, me refiero precisamente a eso, ¿no? Que chocaba ver aquello en el Heraldo, pero chocaba ver aquello en el Heraldo como chocaba ver escribir en el Heraldo a José Antonio Labordeta, que llegó a escribir, o a gente que había estado alejada de lo que era el mundo heraldiano y que en ese momento estábamos atrayéndola hacia un diario que estábamos renovando y que estábamos además, digamos que reformando y poniendo al día, bueno, con la quiescencia fundamentalmente de su director y consejero delegado Antonio Brunet Monpeón, que
que entendió que las cosas había que cambiarlas y bueno, y veía todo aquello con un apreciable sentido del humor, porque había días que lo del pollo era bueno, días, domingos, el pollo salía el domingo, era un cachondeo, ¿no? Pero de eso se trataba. Fue una experiencia, como digo, muy interesante. Dionisio y yo nos lo pasamos muy bien, que era de lo que se trataba. Él llevaba mucho tiempo pasándoselo bien y siguió pasándoselo bien después, porque el cabronazo pues, tiene esa vocación y ese objetivo en la vida. Y bueno, yo hubiese querido que el pollo aguantase más y haberlo movido, haberlo hecho evolucionar, pero bueno, muchas de las cosas que, he de decirlo, muchas de las cosas que se pretendieron en aquel momento de renovación y de cambio en Heraldo de Aragón, pues salieron adelante solo parcialmente, algunas se frenaron enseguida, bueno, las cosas llegaron hasta donde llegaron. Yo estoy feliz de poder atribuirme una parte de ese mérito, que es decir, que una publicación underground, una publicación irreverente, descojonante y escacharrante, acabase en las páginas de un diario tan serio, tan tradicional y tan formal como el Heraldo. Esta tierra es Aragón. Bueno, una vez que al público en general, y en particular a los políticos sobre todo, y a las personalidades de la vida aragonesa y zaragozana, que eran los sujetos, ¿no?, de aquel pitorreo, se habituaron, se acostumbraron, se hicieron a la idea de que aquello salía en el Heraldo, bueno, en general, pues había una especie, digamos, de aceptación, yo diría que una especie de resignación, ¿no? Pero esto tampoco es extraño, porque era un momento en el cual el periodismo en España, y particularmente en Aragón, y particularmente en el caso del Heraldo, había, digamos, adquirido una capacidad para controlar el poder, para situarse de una manera firme y crítica ante las instituciones públicas y ante sus gestores, de tal manera que tampoco llamaba la atención que en un momento determinado hicieses alguna broma con ellos. Como Dionisio es muy listo, pues lo que hacía era conducir la broma y conducir el cachondeo hasta unos ciertos límites y no traspasar eso que ahora se llaman las líneas rojas, podrían ser las líneas negras, pero bueno, no se traspasaban esas líneas, o bueno, en general no se traspasaban, a lo mejor alguna vez nos sobramos con alguien, pero bueno, yo creo que era evidente cuál era la función del pollo dentro del Heraldo, que era una función, como he dicho, humorística, y no hubo grandes problemas. Ahora mismo, a fecha de hoy, una cosa similar sería, si se me permite decirlo, la hostia. Pero claro, es que estamos ahora en otros tiempos, en unos tiempos en los cuales ya la prensa independiente pues está en unas circunstancias pésimas y por lo tanto debe, ¿cómo diría yo?, debe someterse al poder financiero, a las grandes compañías y a las instituciones públicas, que son precisamente los tres poderes fácticos o institucionales a los cuales debería controlar y criticar. Pero bueno, estos son los tiempos actuales. Entonces había un margen de maniobra y yo creo que ese margen de maniobra lo utilizamos desde el pollo heraldiano, lo urbano y heraldiano, lo utilizamos con bastante sentido común y nadie se mosqueó demasiado. Y el que se mosqueó se cayó y no dijo nada. Me parece muy bien, no, me parece muy bien porque vivimos en una tierra en la cual hay demasiadas cosas que han ocurrido, que han pasado, prácticamente al cabo de un tiempo no han dejado huella, no han dejado recuerdo, no se establece ningún tipo de ¿cómo diría yo?, de recuerdo, de memoria y sobre todo de permanencia, ¿no?, y de valoración, de puesta en valor de cosas que con mayores o menores medios, con mejor o peor fortuna, se han hecho. El pollo urbano, bueno, es nuestra particular aportación, la aportación aragonesa a una visión de la vida surrealista y atroz. Y en esa medida ha cumplido tantos años, ha pasado por tantas etapas, es un ejemplo de constancia y de estabilidad, a pesar de su naturaleza
como digo, surreal y desquiciada y desquiciante, que hombre, es necesario recordarlo, es necesario que tengamos en las manos o que tengamos sobre la mesa una antología de este disparate. Y a mí me parece estupendo que se haga el facsímil, que se recuerden los aniversarios y que se le dé a esto, como digo, una permanencia y que se le sitúe en el lugar que le corresponde dentro de la historia de la cultura aragonesa contemporánea.